México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente, escribe Lansing, exsecretario de Estado de Estados Unidos. México siempre ha sido un país con un gran potencial, un país que puede ser potencia a nivel mundial, pero por desgracia hemos sido mal gobernados. México, antes de ser México, era parte de la Nueva España, y la Nueva España era parte de la corona española, por así decirlo. En esa época, pues el peso mexicano, el peso fabricado en México, pues era básicamente una moneda mundial. Con la independencia se quitaron a los virreyes españoles y se intentó un gobierno de mexicanos, aunque gran parte de esos mexicanos eran criollos, eran españoles nacidos en México, educados en México y con ideología española mexicana, por así decirlo. El primer gobernante que tuvo México fue Agustín de Iturbide. México venía de un gobierno monárquico como era España, venía de un gobierno monárquico como eran los reinos indígenas, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, todos tenían sus reyes. Entonces lo lógico era tener un rey como gobernante al momento de estar en independencia. Desafortunadamente en México hemos sido gobernados por personas que admiran no a los mexicanos, sino que admiran a otro tipo de gobiernos. Personas que admiran básicamente el gobierno de Estados Unidos. Entonces se tenía un gobernante, al libertador de México, Agustín de Iturbide, y Estados Unidos quería un gobierno a su imagen y semejanza, un gobierno democrático, un gobierno federal, un gobierno que le rendía honores, que obedecía lo que decía Washington, por así decirlo. Por desgracia México no tuvo la inteligencia, no tuvo el nacionalismo de tener gobernantes que le apostaran a México, en lugar de tener gobernantes que le apostaran a Estados Unidos. Tenemos un gobierno que derrocó al libertador Agustín de Iturbide y se impuso una república que no tenía antecedentes en México, una república copiada de Estados Unidos, una república y una constitución copiados de Estados Unidos. Pero aún así México se defendía de los intereses gringos. Tan es así que muchos gobernantes conservadores venían de una rama de la masonería más apegada a lo español, a lo europeo, y los liberales venían de una rama de la masonería más apegado a lo gringo, eran más afines a Estados Unidos. Durante mucho tiempo en México, gobernantes a favor de los gringos, gobernantes a favor de los europeos, estuvieron peleando, y a los gringos les resultaba difícil dominar a México. Como dice este exsecretario de Estado, pues para gobernar a México, para dominarlo, se necesita una sola persona, el presidente de la República, que generalmente es el líder de un grupo que da un golpe de Estado y que se declara presidente y hace elecciones periódicamente para ganarlas por la buena o por la mala y seguir siendo el presidente. Entonces dice este Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos, que hay que abrir las escuelas gringas a los mexicanos valiosos, a los mexicanos ambiciosos, para que esos mexicanos, estudien con los gringos, aprendan la forma de hacer las cosas de los gringos y
ya que lleguen a México como mano de obra calificada, lleguen a gobernar y van a hacer las cosas mucho más agresivamente a que si los gringos nos pusieran a un gobernante, ahora sí que directamente desde Estados Unidos. Ahora nos lo ponen indirectamente como quieren, pero bueno. Entonces tenemos un gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que responde no a los intereses de México, sino a los intereses de los gringos. Un presidente es poder ejecutivo. Se necesita a más personas, dominar a más personas, a 8, a 10 personas, para dominar el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia, pones a gente afín a la ideología gringa, pones gente afín a la ideología gringa que va a hacer lo que le convenga a los gringos, que va a decidir las leyes conforme le convenga a los gringos, o que va a decir, oye, pues es una tendencia internacional, hay que plegarnos a lo que nos marquen los intereses internacionales, aunque no les interese a los mexicanos ese tipo de ideologías. La Suprema Corte ha determinado diferentes cuestiones que están en contra de la ideología mexicana, pero están a favor de lo que nos quieren marcar los gringos, de lo que nos quieren marcar los lobbies internacionales. Entonces, es conveniente que tengamos gobernantes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que están apegados a los intereses de los gringos o que están apegados a los intereses mexicanos. Para mí es mucho más importante ver qué es lo que nos están imponiendo y determinar si eso nos conviene o no, y dado que sabemos que estamos en manos de ese tipo de gobernantes, pues determinar qué es lo que se puede hacer o no para librarnos de ellos. La Suprema Corte dice que la definición de familia es 2 personas que contraen matrimonio o que se juntan para vivir juntos. No importa si es hombre y mujer, no importa si es mujer y mujer, no importa si es hombre y hombre, no importa si es transexual y transexual, no importa nada. Es una definición de 2 personas. Entonces, si la Suprema Corte dice eso, pues bueno, hay que ver qué es lo que dice la ley. La Constitución establece quién puede legislar y quién no puede legislar. La Suprema Corte es parte del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede legislar. La Suprema Corte quiere imponer criterios y en base a esos criterios quiere que el Poder Legislativo, que es el que puede legislar, cambie las leyes. Quiere obligar a los diputados, que se supone que son representantes del pueblo, a que digan lo que la Suprema Corte quiere, cuando la Suprema Corte está recibiendo órdenes, está siendo el gato de intereses extranjeros. Entonces, ¿queremos ese tipo de gobierno? Bueno, hay que felicitarnos por tener ese gobierno, y si no queremos ese tipo de gobierno, pues hay que cambiar. ¿Cómo? Hay muchas formas. La democracia es una de ellas. La desobediencia civil es otra. Hay muchas formas de cambiar el gobierno. Estaba comentando Pepe y el compañero de los visitantes que antes en México había familias muy grandes de 8 personas y trabajaba nada más el señor y la señora estaba en su casa, y quién sabe cómo le hacían, pero sobrevivían los niños y tenían un nivel de vida aceptable, pobres si tú quieres, pero todos los niños trabajaban, estudiaban y eran personas de bien. Ahora estudian los 2, trabajan los 2. Esta es la familia compuesta por hombre y mujer que trabajan, y entre los 2 no pueden mantener una familia grande.
o les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Hay diferentes respuestas. Ahora, ¿queremos este tipo de familia? Pues bueno. No queremos este tipo de familia, pues hay que ver cómo le hacemos para que sea posible que otra vez las familias grandes puedan sobrevivir. México es un país muy rico. Estábamos platicando en la mañana un grupo de personas. Oye, África es un continente muy rico. ¿Por qué los africanos son tan pobres? Pues simplemente porque están mal gobernados, están mal aprovechados sus recursos. África negra, prácticamente todo el territorio es fértil. Hay minerales, hay uranio, hay diamantes, hay petróleo, hay muchísima riqueza. Pero pues los negros africanos están mal gobernados. Y llega un extranjero que sabe cómo trabajar, sabe qué es lo que tiene que hacerse, sabe dónde excavar, y pone a la bola de negros a trabajar como peones. Y él dice: excaven allí, utilicen estos materiales, hagan esto, construyan esta casa de esta forma, y les va dando instrucciones, y los negros trabajan y hacen todo. Pero son trabajadores, son obreros. El que sabe, el que tiene conocimiento, es el extranjero que llega a decir qué es lo que se tiene que hacer, dónde y cómo. La ventaja del extranjero es que él tiene, aparte del conocimiento, los contactos para que el gobierno lo deje trabajar lo más libremente posible. Obtiene los contactos para que un gobierno extranjero le diga al gobierno nacional que lo deje trabajar. En México pasó lo mismo. Llegaban los españoles, llegaban a México, veían que había oro, que había plata, que había otros minerales, que había terrenos fértiles, que había muchas cosas. Llegaba con los indios, y los indios acostumbrados a un cierto tipo de vida, a un cierto nivel de vida, a ciertas comidas, a ciertas formas de hacer las cosas. Llegaba el extranjero, el europeo, y decía: oigan, van a hacer esto, así, así y así, van a excavar y van a construir de esta forma, y van a hacerle así y así. Y los extranjeros europeos, que eran poquitos españoles, construyeron minas, construyeron fábricas, cambiaron la agricultura, crearon comercios, crearon industrias, crearon muchas cosas. Y los mexicanos, los indios que aprendieron, también hicieron sus propias industrias, sus propias empresas. La ventaja que tienen los europeos es que a ellos sí les daban permiso para hacer las cosas, y los indios pues no tenían tantos permisos. ¿Qué se necesita en México ahorita? Necesitamos que el gobierno básicamente nos deje de estorbar, y que así como le da incentivos a las empresas extranjeras, le dé incentivos a las empresas mexicanas para que pongan empresas grandes. Si tenemos una empresa internacional que hace autos, pues debería de haber en México un empresario mexicano que haga autos. Si tenemos una empresa internacional que hace teléfonos digitales, debería haber una empresa mexicana que haga teléfonos digitales. Si tenemos una empresa internacional que hace excavadoras para petróleo, deberíamos tener empresas mexicanas que hagan lo mismo. ¿Por qué no tenemos empresas mexicanas que produzcan autos, que produzcan teléfonos, que produzcan televisores? Porque al final de cuentas las empresas extranjeras vienen, construyen aquí y exportan. Entonces algo bueno se tiene que hacer.
¿Qué hicieron los japoneses? ¿Qué hicieron los coreanos? ¿Qué hicieron los brasileños? ¿Qué hicieron los españoles? Que ellos sí tienen marcas propias de autos, de aviones, inclusive de tecnología. ¿Por qué no se está haciendo eso en México? Ese tipo de cosas deberían de ser material para diferentes partidos políticos y que digan, señores, queremos tener logros. Hay que ver cómo le hacemos para que esos logros se den. Ese tipo de cuestiones deben de ser materia para las próximas elecciones. ¿Tenemos suficiente producción en el campo? Sí, no, ¿por qué? Tenemos producción en ejidos, tenemos producción en pequeña propiedad, tenemos producción en terrenos comunales. ¿Quién produce más? ¿Y por qué produce más? Yo creo que es necesario llegar a responder cuestiones básicas como esa, llegar a conclusiones. Y si es necesario que el gobierno mexicano cambie para que se hagan las cosas bien, pues esperemos que sea por la buena y esperemos que nuestro gobierno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, vea por los intereses de los mexicanos en lugar de ver por los intereses de los extranjeros. Se necesita controlar a una sola persona, el presidente de la República, y aparte se necesita controlar a 10 personas, ministros de la Suprema Corte, para cambiar leyes de acuerdo a lo que les interesa a los gringos. Ahora hay que cambiar leyes para que hagan lo que les interesa a los mexicanos, suponiendo que nos interese dejar de ser un país tercermundista que depende de otros para ver qué papel nos toca en el concierto internacional.